Hola. Entramos pues a la segunda parte de la sesión del día de hoy, en donde estamos concentrados en la selección del texto que en cada área se va a trabajar dentro del plan de lectura académica. Y como habíamos señalado en la primera parte, la selección de este texto es fundamental. Texto o textos es fundamental porque eh, mm, lo que decimos es que enseñar en las áreas es enseñar textos, no es solamente o exclusivamente enseñar contenidos epistémicos, sino contenidos que están empaquetados, presentados, organizados en formas de textos. Es clave pues que cada área defina en filosofía, en educación física, en educación artística, en matemáticas, etcétera, defina cuáles son los textos claves que requerimos que los estudiantes en nuestras áreas aprendan a comprender, y las habilidades de lectura cognitivas y metacognitivas que se requieren para entenderlos, porque esos son textos no solo, insisto, para la comprensión de los conocimientos, sino para aprender a escribirlos posteriormente. Es decir, si una niña quiere ser enfermera, quiere ser médica, quiere ser astronauta, quiere ser abogada, seguramente requerirá saber escribir textos específicos de su carrera, y previamente esperamos que en el bachillerato las hayan aprendido a leer y desde luego a progresivamente ir desarrollando las competencias de escritura. Es decir, la relación lectura y escritura está dada esencialmente porque la interdependencia es porque juntas competencias nos permiten exponer el saber, reproducirlo, ampliarlo, generar nuevo conocimiento, etcétera. Bien, ya para cerrar, no agotarlos más, yo propongo que se enfrenten en algunas de las áreas textos más complejos. Um, yo diría que se pueden guiar por sus planes curriculares de área, es decir, ustedes seguramente tienen logros u objetivos por alcanzar este año, y yo los que sugeriría es escoja uno de esos logros y asocie al alcance de ese logro en la lectura de un texto que en mi opinión debería ser más complejo. Voy a poner un ejemplo sin ser yo licenciado en sociales o historiador, etcétera, pero desde una perspectiva de maestro del lenguaje preocupado porque se lean diferente tipo de textos en las áreas. Por ejemplo, este lo he tomado de los estándares de sociales. Esto está en grado décimo 11. Uno de los factores de los estándares sociales relacionados con las relaciones ético-políticas dice: describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX, 9 de abril, Frente Nacional, en las organizaciones sociales, políticas y económicas del país. Si yo he incluido este factor del estándar dentro de mi programación curricular, debería pensar no en la lectura, digo yo desde acá, exclusivamente lo que diga el texto escolar, que es una mediación, una abreviación, que no está mal, pero que es muy limitada. Es decir, necesitamos que sí, los estudiantes entiendan la violencia que estamos viviendo en Colombia, que entiendan que la violencia no es un factor eh, que se le debe atribuir únicamente a la guerrilla o a los paramilitares, sino que tiene un componente histórico. Es necesario que miremos, para lograr desarrollar este factor de la competencia, miremos cómo fue este impacto que produjeron hechos como el 9 de abril de 1948 o la alianza de los partidos tradicionales liberal y conservador en 1957 en el Frente Nacional, y cómo estos dos hechos han marcado poderosamente
no solo el final del siglo XX, sino incluso hasta el siglo XXI. Es decir, cuando vemos hoy a las FARC y al gobierno discutiendo en La Habana sobre los efectos excluyentes del Frente Nacional, es porque seguramente este, este saber es necesario trabajarlo con los estudiantes para comprender lo que está pasando en la violencia hoy y no dar opiniones polarizadas o dar opiniones simples o opiniones que reflejan poco conocimiento de los problemas. Entonces, para alcanzar este logro, yo propondría la lectura de un capítulo, no de todo el libro, porque es un libro que tiene 300 páginas, de la lectura de Los años del tropel, de Alfredo Molano, que está en circulación. Esto es un libro creo que es de Alfaguara. Eh, y escoger uno de los capítulos donde uno de estos campesinos narra de qué manera después de 1948, del 9 de abril y con el Frente Nacional en su región, eh, se fortaleció la violencia, creció la violencia de manera indiscriminada, expone ahí cada uno de los personajes de los campesinos, sobre todo que narran cómo la violencia les llegó, y eso nos podría ayudar a que los estudiantes adquieran un mínimo de empatía y entiendan que eh, la violencia en Colombia se ha ensañado especialmente con los campesinos, con el sector rural de nuestro país, y que no somos los que vivimos en las zonas urbanas los que la hemos sufrido de manera predominante. Por eso insistimos que un acuerdo de paz con las guerrillas lo proponemos de manera insistente para que cese las acciones militares y el sufrimiento que han tenido es sobre todo nuestros campesinos. Es decir, tenemos los del mundo urbano una deuda con el mundo rural y esa es lo que estamos buscando en un acuerdo de paz. Bien, propondría en cada área discutir algún listado de libros que considere cada docente. Este es un ejemplo en filosofía en donde este es un libro de un gran escritor alemán, Thomas Mann, dedicado con 3 ensayos a hacer una crítica de la obra de Schopenhauer, Nietzsche y la de Freud. Si el docente, perdón, está trabajando algún fragmento o está trabajando un texto completo de Nietzsche, ¿por qué no trabajar al tiempo un ensayo de Thomas Mann dedicado a la obra de Nietzsche? Entonces, estos libros están en circulación. Entonces, insisto en que sean libros porque son unidades semánticas, textuales más complejas. No estoy diciendo todo el libro, pero sí un capítulo del libro, porque en la vida académica es fundamental leer libros. Los muchachos que están en bachillerato, ya cuando ingresan a la universidad, no les van a pedir que lean una página, 2 páginas, sino un capítulo. Entonces, o un libro completo, y es necesario desarrollar competencias de lectura de libros complejos, académicos, porque desde ya lo necesitamos para entender el área que a mí me interesa estudiar. Otros libros que están en circulación y que son muy buenos, eh, por ejemplo, este de Explora, que lo vi en la librería del Fondo de Cultura Económica, allí lo compré, eh, y me parece un libro maravilloso porque le presenta a los niños cómo han sido las historias de los grandes viajeros. A veces son aventureros, en fin, pero me llamó mucho la atención que el libro desarrolla o apoya mucho las áreas de sociales, matemáticas, eh, estadística, porque el libro cuenta, insisto, con números, con anécdotas, con biografías, quiénes son aquellos hombres y mujeres, aquí aparece un hombre, pero también ha habido mujeres grandes viajeras que han resuelto conocer nuevos mundos, ayudarnos a los que somos temerosos de viajar. Estos grandes expedicionarios nos han dado una nueva dimensión de lo que es el mundo. Otros libros, por ejemplo, en educación artística, un libro dedicado, este es un libro para los niños, dedicado a la historia de los instrumentos.
quién creó el tambor, cómo ha sido la evolución del violín, eh, cuáles han sido los mejores trompetistas. Este libro, por ejemplo, me pareció precioso para, sobre todo a aquellos niños que están o les gusta la música o están aprendiendo a tocar un instrumento. Sería ideal que lo leyeran para complementar y tener más saberes sobre el instrumento que tocan. Eh, en definitiva, estamos buscando es que los niños pasen a niños y jóvenes pasen de ser lectores heterónomos, perdón, acá lo enfrentamos, a ser lectores autónomos, que es el sueño de todo profesor. Yo que llevo de maestro más de 30 años, creo que esta ha sido la preocupación central de mi vida como profesor, es que, como lo vemos acá, la mediación del profesor es fundamental en el desarrollo de los lectores y de las competencias de nuestros lectores. Aquí vemos una maestra caucana con los niños en un aula de clase. Pueden observar que es una escuela muy humilde. Están leyendo algún álbum eh, y los niños todavía no leen alfabéticamente, pero ella les está contando qué dice la historia. Es decir, les está regalando un acto de amor que es leerles a los niños. Ese es el primer paso, es decir, estamos poniendo un ejemplo de niños pequeños, pero incluso en la adolescencia es fundamental leer con los estudiantes los textos, irlos discutiendo, compartiéndolos, porque muchos jóvenes no son aún lectores autónomos. Ser lector autónomo implica haber desarrollado un conjunto de habilidades que ya las vamos a enumerar y que no se adquieren en un mes o en un año. Son un conjunto de habilidades que a lo largo de la vida escolar, en el preescolar, la primaria y la secundaria adquirimos, e incluso ya después estudiando en la universidad. Pero la lectura heterónoma es el primer paso, es aprender a ser mediador para desarrollar estrategias de lectura heterónoma. En eso seguramente trabajaremos con los docentes en las áreas. ¿Cómo está enseñando usted la lectura heterónoma? Y claro, porque estamos buscando que nuestros niños, ya sin la ayuda del mediador, solos, niños y jóvenes, aprendan a ser lectores, no nos pregunten, resuelvan todos los chicharrones que les plantean los textos y puedan ellos mismos ir desarrollando actitudes de lectores autónomos, comprar un libro, pedirlo prestado en la biblioteca, afiliarse a una biblioteca pública, salir el fin de semana a una librería y con los padres ir a la Lerner o a cualquier librería y a la librería a Babel Libros, que tiene tantos libros preciosos para niños, y que un niño sienta que no detesta los libros, no le dan miedo, etcétera, y los enfrenta solos. Las habilidades que esperamos desarrollar eh, en el tipo de texto que cada área escoja supone que usted como docente del área, con la ayuda del tutor de lenguaje, pueda definir el orden o darle prioridad a algunas de estas habilidades, pero en cualquier caso que sean enseñadas en la lectura de los textos, desde la velocidad lectora, aprender a leer los paratextos, los títulos, los subtítulos de un texto antes de empezar a leerlo. Eh, eh, Aprender a identificar el léxico o qué hacer frente al léxico nuevo en las palabras, eh, reconocer cuando una expresión en una oración es una metáfora, es decir, tiene un nivel de ambigüedad, es decir, es una lectura connotativa, aprender a parafrasear, aprender a reconocer las marcas de la cohesión local y la cohesión lineal, que son aspectos que seguramente con sus tutores ya empezarán a trabajarlos un poquito más despacio, porque estos son aspectos centrales de lo que constituye un texto. Igualmente,
Ir progresivamente construyendo saberes previos, porque si no, no vamos a entender los textos. Identificar las palabras claves, reconocer los temas y los subtemas. Esto no es cosa que esté explícita en los textos, esto lo tiene que aportar el lector. Aprender a hacer un resumen en 20 palabras, 30 palabras de un texto, hacer un mapa conceptual de un texto. Determinar en cada párrafo cuáles son las ideas clave, es decir, dígala en 20 palabras cuál es la idea clave del párrafo 1. Y aspectos más complejos de la lectura crítica, como es construir la idea global o elaborar la tesis, es decir, cuál es la tesis de este texto. Dígala en una oración, en 2 oraciones. Aprender a no comerle cuento a todos los textos, asumir una postura crítica con argumentos que no sean chévere, bacano, aburrido, mamón, sino que sean argumentos de análisis. Y desde luego aspectos más complejos como de qué forma se organiza un texto, qué silueta tiene, qué estructura o qué superestructura. Eso lo aprenderán los que no son del área del lenguaje o no les es familiar esta jerga de los que somos lingüistas, pero esto es fundamental para enseñar los textos. Igualmente, reconocer la intención comunicativa de los autores, quiénes son los narradores o enunciadores en los textos, son aspectos que no vienen explícitamente y que toca a uno de maestro enseñarlos a leer en el texto, desde luego, insisto, porque eso será un aspecto clave para aprender a escribirlos. Cualquier duda, pues primero con sus tutores, desde luego. La profesora Claudia Guerrero me ha informado, me ha contado que ya hay unas aulas para que las preguntas, comentarios, nuevos textos que se vayan creando se pongan en esas aulas que están en la página web del Colegio Cambridge. Si tienen alguna duda en particular, no vacilen a escribirme a mi correo cslozano@gmail.com. Les agradezco mucho la atención, espero no haber ocupado demasiado del tiempo y los invito a discutir algunos de los aspectos que hemos hablado hoy y los que acuerden con sus tutores. Nos vemos en la próxima sesión, que creo que será el 13 de abril.